Recibe el cordial saludo de la Universidad Privada Telesub y de tu instructor José Atunga. El día de hoy vamos a tratar el tema de la recursividad. ¿Qué es recursividad? Recursividad consiste en autollamarse, en autoinvocarse. Por ejemplo, si yo creo a un método o función, esta función se vuelve a llamar a sí misma. Y si yo la vuelvo a llamar, pues esta sigue llamándose a sí misma. Evidentemente, hasta que nosotros controlemos ese autollamado. Eso es recursividad. La recursividad se utiliza en lugar de utilizar estructuras repetitivas como el for o el while. Es una técnica de programación utilizada porque su ejecución da mayor eficiencia en el tiempo en el cual se desarrollan o se ejecutan las aplicaciones. Pero si nosotros no utilizamos correctamente la recursividad, ¿qué pasaría? Tendríamos un problema muy grande, porque nuestra memoria se gastaría de manera desmesurada y nuestras aplicaciones, en lugar de ser más rápidas, se volverían más lentas. De ahí que el tema de la recursividad nos da mucha velocidad, mucho performance a nuestras aplicaciones, pero siempre en cuando nosotros sepamos utilizarlas. Pues vamos a ver a través de ejemplos qué es recursividad y en qué consiste la recursividad y cómo utilizarlo en lugar de las estructuras repetitivas. Empecemos. Nos encontramos aquí en NetBeans, el IDE para Java, y ya tenemos un proyecto con nombre recursividad. El paquete también es recursividad y aquí vamos a crear una pequeña clase a la cual le vamos a dar el nombre de demo. Ese nombre le vamos a dar, así que ya está creada la clase y aquí vamos a utilizar cierta sintaxis para crear un método. Vamos a crear un método que no devuelve nada y al cual le vamos a llamar mostrar. Abrimos la llave para fijar el ámbito del método y luego, como vamos a trabajar a nivel de consola, vamos a crear un método principal de la clase. Este método main es un método esencial para que nuestra clase pueda ejecutarse cuando uno presiona Shift F6. Si la clase no tiene al método main, la ejecución nunca podría realizarse. Este método hasta aquí no es recursivo. Para que sea recursivo, como ya explicamos en la teoría, se tiene que llamar a sí mismo. Por ejemplo, ahora sí es recursivo. El método mostrar, ¿a quién llama? Se llama a sí mismo. Esa es recursividad. Y para probarlo vamos a hacer una instancia de la clase. ¿Cómo se llama la clase? La clase es demo. Le damos un nombre al objeto, cualquier nombre obj, y decimos que este objeto es creado tomando como patrón a la clase demo. Así que si yo quiero llamar al método, lo haré a través de la instancia y ahí debe figurar el método mostrar y ya está. Entonces cuando yo presione Shift F6, ¿qué va a pasar? Primero se instancia la clase y a través de la clase voy a llamar a mostrar. ¿Y qué hace mostrar? Mostrar se autollama. Eso es recursividad. Y al autollamarse, otra vez repetimos la invocación. Otra vez se llama, repetimos la invocación. Otra vez se llama, repetimos la invocación. Y este algoritmo se va a estar dando muchas veces. Por eso te decía que la recursividad es otra manera también de crear una iteración o un bucle. Algo así como lo hacen las estructuras repetitivas. Pero cuando ejecutemos acá vamos a encontrar un problema que me gustaría que tú lo observes. Mire, yo presioné Shift F6 y absolutamente no he visto nada. Lo que sí estoy viendo es un error. El error que se ve es este, Stack Overflow Error. ¿Qué significa? Hay un error de un overflow, significa un sobreflujo en la pila de memoria. Como es de esperarse, se autollama la función y se autollama
y se autollama, ¿en qué entra? Entra en un ciclo vicioso, del cual no hay fin. Entonces, cada vez que se autollama, ocupa una cierta cantidad de memoria la invocación, porque la invocación se mantiene reservada. Se autollama otra vez y se vuelve a reservar en memoria una cierta cantidad de bytes. Se autollama, se vuelve a autorreservar memoria adicional hasta que la memoria se acaba y existe un sobreflujo o un desbordamiento de memoria. Al haber un desbordamiento de memoria, se produce un exception. Un exception en Java significa un error de ejecución. Es por eso que vemos acá, se ha producido un error de ejecución y vemos cuántas veces ha habido una invocación que está pendiente y que ha generado de que la memoria se llene. ¿Esto qué nos enseña? Que la recursividad tiene que ser controlada. Tenemos que controlar la cantidad de veces que se va a autollamar el método y no podemos dejar que eso sea una cantidad infinita o no determinada. Pues ahora vamos a hacer un segundo demo donde vamos a aprender con este segundo demo otro principio de la recursividad. Bien, empecemos ahora con la segunda aplicación. Vamos a sacarle una copia para poder hacerlo mucho más rápido. Y vamos a colocarle aquí demo número 2. Entramos al demo número 2. Vamos a crearle aquí un argumento al cual le vamos a llamar número. Aquí vamos a hacer que ese argumento cada vez que se autoinvoca se disminuya a -1. Y aquí le vamos a dar un valor inicial 6. Y aquí vamos a mostrar solamente como prueba vamos a mostrar el valor de número. Entonces, viéndolo así, a grosso modo, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo que se autollame, primero que se llame el método mostrar. ¿Y qué le enviamos? El valor 6. Entonces viene acá y acá entra 6. ¿Qué va a mostrar? 6. Y luego se auto va a llamar, pero esta vez ya no le envía 6, sino que le envía 5. Entonces para la próxima que entra acá, 5. ¿Qué se va a mostrar? 5. Y acá ya no será 5, sino será 5 menos 1, 4. Se autollama, pero enviándole 4. Se muestra 4, se autollama, enviándole 3, entra 3, se muestra el 3, se autollama, enviándole 2. O sea, este ejemplo nos va a ayudar a ver cómo ya le podemos introducir a la recursividad una variable que controle el índice. Al igual como en el for, ¿no? Había una variable que controlaba la cantidad de vueltas. Esta variable número va a ser la que va a controlar la cantidad de veces en que se repite dicho proceso. Aunque no está terminado, pero si nosotros lo ejecutamos, mire lo que va a pasar. Con Shift F6 hacemos la ejecución y está mostrando los valores de número. A ver, vamos a ver la lista del principio. Mire, 6 fue el primer número, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y empiezan todos los números negativos. Entonces se autollama y ahí está el valor del índice que va decrementándose de 1 en 1. Claro que los valores son muchísimos y si usted se da cuenta, pues se ha hecho una autoinvocación miles de veces hasta que en algún momento la memoria del computador tuvo que haberse llenado, ¿no? Por ejemplo, en esta máquina en la que tengo, de acuerdo a su característica de memoria, soportó hasta 5712 autoinvocaciones sin ningún problema. Luego de esto ya se hicieron algunas autoinvocaciones, pero ya con ciertos problemas. Hasta que finalmente todavía se siguieron haciendo más autoinvocaciones, un poco más, pero esto presentaría nuevamente problemas hasta que finalmente, si arrastramos hasta el final del log, notamos que llega un momento en el cual el programa
se ve ya totalmente afectado y corta la ejecución. En total fueron hasta 6.252 autoinvocaciones, pero ya con algunos problemas. Ahora vamos a hacer un tercer ejercicio en el cual veamos cómo mejorar este algoritmo para controlar la cantidad de autoinvocaciones en un método recursivo. Vamos a comenzar entonces. Vamos a volver a copiar esta última clase y le vamos a colocar demo número 3. ¿Cómo controlar la cantidad de autoinvocaciones? Vamos a hacer acá un if. Usted ya conoce las estructuras condicionales. Y el ámbito del if sería todo esto. Entonces vamos a decir, se van a estar haciendo las autoinvocaciones mientras se cumpla esta expresión lógica. Mientras número sea mayor a 0. Entonces mientras número sea mayor a 0, se hace la autoinvocación. Y cuando eso no se cumple, no se hace absolutamente nada. Pues ahora vamos a ejecutar para ver cómo se comporta nuestro programa. Presionamos Shift F6 y cierto, mire, ve, ahora sí podemos decir de que este algoritmo o programa recursivo está autollamándose ¿cuántas veces? 6 veces. Entonces esto es muy similar a una estructura algorítmica repetitiva que se realiza 6 veces. Hacer un for que va de 6 a 1 o hacer este tipo de algoritmo recursivo vendría a ser lo mismo. Entonces, en conclusión, para que funcione un algoritmo recursivo, ¿qué se requiere? No solamente se requiere de autollamar al método, sino se requiere de tener un índice que vaya disminuyendo o vaya aumentando y tenga una estructura condicional que controle si aceptar o rechazar la autoinvocación. Bien, ahora en este último ejercicio vamos a hacer un cambio y luego de hacer el cambio vamos a sacar una conclusión. A este ejercicio le vamos a llamar demo 4 y el cambio va a ser ahora mostrar el valor de la variable índice después de la invocación. Recuerde que antes estábamos mostrando la variable índice antes de la invocación. Y gracias a eso habíamos visto valores en forma decreciente. Pero ¿qué ocurre si es que nosotros colocamos el mostrar o el visualizar luego de la invocación? Vamos a ejecutar. Como está la condicional, no se va a dar la ejecución de manera indefinida, sino que va a tener un tope. Y mire ahora los valores que se visualizan son 1, 2, 3, 4, 5, 6, de manera creciente. Pero antes, ¿cómo era? Antes el mostrar estaba antes. La invocación, el visualizar la variable índice estaba antes. Y cuando yo ejecuto este programa, mire, se muestra de manera decreciente los valores del índice. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero en este último que hemos desarrollado, estamos mostrando el valor índice después de la invocación. ¿Y cómo se muestran los valores? Los valores ahora se muestran de manera creciente. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Analicemos con calma. Primero nosotros lo que hacemos es llamar al método mostrar enviándole un valor de índice 6. Entra aquí el 6, pregunta, ¿6 es mayor que 0? Sí. ¿Y ahora qué ocurre? Llamamos a mostrar de manera recursiva pero enviándole el número 5. Así que ocurre esto, esta primera parte. Estamos llamando ahora dándole el valor número 5. Luego de eso se autollama, ¿verdad? Entra acá el valor número 5, pregunta, en este caso sería 5 mayor que 0, sí. Y ahora ¿qué hacemos? Autollamamos pero enviando el valor número 4. Entra el valor número 4. Preguntamos, ¿4 mayor que 0? Sí. Y ahora autollamamos enviando el valor número 3. Pero hasta aquí todavía no se está mostrando nada.
Como se ha autollamado, entra aquí el número 3 y ahora aquí se autollama pero enviando el número 2. Todavía no se muestra ningún valor. Como se ha autollamado con el número 2, ahora aquí entra el número 2 y acá es número 1. Se autollama con el número 1. Ahora entra pues el número 1. 1 mayor que 0, sí. Y ahora se autollama enviándole el número 0. Mostrar enviándole el número 0. Al entrar con el número 0 se pregunta, ¿0 mayor que 0? No. Entonces no se cumple la condicional. Al no cumplirse la condicional, entonces regresa al último número que se quedó disponible. ¿Por qué regresa al último número que se quedó disponible? Porque al no cumplirse esta condicional cuando el valor es 0, entonces no se autollama. Y al no autollamarse, es porque no se ha cumplido la condicional. Entonces, si es que no se ha cumplido la condición, ahora sí el programa podrá realizar la línea que había quedado pendiente en cada una de las invocaciones. ¿Y cuál era la línea que había quedado pendiente en cada una de las invocaciones? Esta. Entonces dice, voy a mostrar el número. ¿Y qué número era en este ciclo? 1. Y eso es lo que muestra. Luego va a la siguiente línea que había quedado pendiente. ¿Cuál es el número que queda? 2. Y luego será el 3, el 4, el 5 y el 6, que fue el de la invocación principal. Entonces, lo que podemos sacar de conclusión es que si nosotros mostramos la variable índice después de la invocación, estaremos tomando la cola pendiente de los valores que habían quedado en memoria. Pero si nosotros hacemos el mostrar el valor antes de la invocación, entonces estamos tomando el valor que ingresa como parámetro. Entonces, esto explica por qué acá tenemos un mostrar de valores numéricos decrecientes y aquí tenemos un mostrar de valores crecientes. Esto se aplica en diversos ejercicios que desarrollan procesos repetitivos, como por ejemplo la realización del cálculo de factorial. A continuación vamos a realizar un pequeño programa que calcule el factorial de un número, pero utilizando lo que es la recursividad. Pues empecemos. Vamos a sacar una copia a esta última clase y le vamos a colocar demo 5. En este demo 5 vamos a desarrollar un algoritmo que nos permita realizar el factorial. Así que vamos a colocar al método factorial. Acá va a ingresar el número del cual queremos calcular el factorial para que el bucle no se realice de manera indefinida. Controlamos con esta estructura condicional. Y aquí vamos a llamar al mismo método, en este caso sería factorial. Y vamos acá a multiplicarlo por el valor del argumento. Y esto lo vamos a recepcionar en una variable de respuesta R. Y en lugar de mostrarlo vamos a retornar. Vamos a retornar el resultado, y en este caso sería R. En caso contrario, vamos a retornar sencillamente acá 1. Ahora, ¿por qué sale error acá? Porque ahora ya este método no va a ser mudo. Void se utiliza cuando el método no retorna nada. En este caso, el factorial va a retornar un valor entero. Y ahora en la llamada, el método se llama factorial. Vamos a calcular el factorial de 6 y lo vamos a recibir en una variable de respuesta. Y esa variable de respuesta es la que vamos a estar visualizando finalmente.
Visualizamos R. Factorial de 6 es recibido por R y al final se muestra. Vamos a ejecutar para ver qué resultado sale. Ahí está, sí, el factorial de 6 es 720. Ahora vamos a cambiar para probar este programa y luego lo explicamos. El factorial de 5 es 120. Correcto, muy bien, funciona. Ahora, ¿cómo es que esto puede realizar el trabajo? ¿Cómo es que esto llega al cálculo del factorial? Para poder entenderlo, observemos esta gráfica. Aquí tenemos el llamado inicial para calcular factorial de 4. Entonces se hace la invocación al método enviando 4. Se pregunta si fac o el número argumento fac es mayor que 0. Si fac es mayor que 0, entonces se hace esta operación. Se multiplica 4 por la invocación recursiva donde ingresa el parámetro número 3, o sea 4 menos 1. Como se está haciendo una autoinvocación, sabemos que aquí queda 3 pendiente. Ahora, al entrar 3, se realiza nuevamente toda esta lógica y ahora se está haciendo esta línea. 3 por la invocación de factorial, 3 menos 1, que sería 2. Queda pendiente. Se vuelve a autollamar. Se pregunta si factorial es mayor que 0. Obviamente que lo es. Ahora entonces, ¿quién ingresó? 2. A la nueva invocación o al nuevo llamado ingresa 2 por 2 menos 1. La autoinvocación a factorial enviándole el argumento número 1. Se pregunta, 1 mayor que 0, si lo es. Entonces ahora, en la invocación es 1 por la invocación de factorial enviándole el argumento 0. Ahí cuando se le envía el argumento 0 se pregunta, ¿fac es mayor que 0? No. Cuando es no, ¿qué retorna? Retorna 1. Entonces aquí recién se acaba las autoinvocaciones. Nota que acá no se está haciendo una autoinvocación, acá tan solo se está retornando un número 1. Así que acá se retorna el número 1. 1 por el número que quedó pendiente, 1. 1 por 1, ¿qué es? 1. Entonces ese 1 regresa al ciclo anterior. Acá 1 por quién quedó pendiente, 2. 1 por 2, ¿cuánto es? 2. Ese 2 regresa al ciclo anterior que quedó pendiente. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. Y ese 6 regresa al ciclo que quedó anterior. 6 por 4, ¿cuánto es? 24. Entonces 24 sería el valor de retorno final. Y ahí está el cálculo del factorial. Es por eso que cuando nosotros ejecutamos y le cambiamos acá factorial de 4, mire la respuesta. La respuesta es 24. De esta manera es como funcionan las invocaciones recursivas a un mismo método. Obviamente, muchos de los procesos repetitivos se pueden realizar cómodamente con factorial. Con los procesos recursivos. Factorial es uno de los ejemplos. Ahora bien, si bien es cierto que los algoritmos recursivos a veces son un poco difíciles de poder conceptuarlos dentro de nuestra lógica, pero para la máquina son mucho más eficientes. Estimados alumnos, de esta manera hemos terminado el tema de la recursividad. Muchas gracias por tu atención.